9 de la mañana, 10 minutos. Nos vamos a marchar hasta Belchite, nos vamos a marchar hasta la almazara Molino Alfonso. En 1907 ponían en marcha esta empresa, esta almazara, y en 2026 se está trabajando ya con inteligencia artificial y con gemelos digitales. Florentino Alfonso es su actual propietario. Señor Alfonso, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros para este espacio. Un placer. Si allá por 1907 hubiéramos hablado de inteligencia artificial y de esa forma de elaborar el aceite de entonces y la de ahora, nadie nos hubiera creído, señor Alfonso. Así es, no tiene absolutamente nada que ver los procesos que se utilizaban antaño a lo que antes se buscaba cantidad y ahora se busca calidad. Es muy diferente. Señor Alfonso, es por eso por lo que ustedes optaron y decidieron el ponerse en contacto con el ITA, con el Instituto Tecnológico de Aragón, o ¿cuál es la historia? ¿Qué les lleva a ustedes a incorporar la inteligencia artificial a la producción de su aceite de oliva? A ver, el año pasado, en el 2025, adquirimos una maquinaria nueva para la extracción del aceite, que tiene muchas más posibilidades de las que teníamos antes. Poder regular más, hay muchas variables que puede regular la máquina para intentar exprimir el máximo posible de la oliva y así dejar el mínimo aceite posible en el orujo. Cuando hablan de la calidad del orujo, queremos decir el orujo el perujo es el subproducto que nos queda a nosotros. Pues hay que intentar, cuanto menos aceite se vaya en él, mejor. Entonces ahora lo que ustedes tienen instalado en su almazara, podemos decir que es un cuadro de mandos. Estaríamos hablando casi de una nave espacial, desde la que ustedes desde esa plataforma pueden controlar todo lo que es el proceso. A ver, sí, no tanto como es una aplicación para el ordenador. Uh-huh. Entonces hay una serie de variables. Nosotros, cuando nos llega la aceituna, la analizamos con un analizador del sistema NIR que te dice el rendimiento graso que tiene, el agua, te dice un poco la humedad y la grasa que tiene. Entonces ya con esos valores también analizamos el orujo cuando lo desechamos, para saber cuánta grasa se nos ha escapado con el orujo. Entonces, según el valor inicial y el valor final, hay una serie de parámetros que puedes modificar en la máquina. Entonces, el año pasado íbamos apuntando, pues hoy esta oliva tenía este rendimiento, parametrizado la máquina de esta manera y me ha salido esto. Entonces es una forma de ir metiendo datos para que luego, cuando te llega una partida de olivas, tú le metas el rendimiento, la humedad que tiene y te diga la aplicación cómo tienes que regular la máquina para intentar sacar el máximo aceite posible. ¿Cuándo lo pusieron en marcha, señor Alfonso? ¿Cuándo comenzaron a trabajar con esta inteligencia artificial y con estos gemelos digitales? Fue el año pasado. Realmente tuvimos muy poco tiempo para recolectar datos, para que funcione bien la herramienta. O sea, realmente es una cosa que puede ir a más, porque cuanto más información tengas y más datos obtengas para mejorar la aplicación, cuanto más sepa la máquina de ti, más te podrá explicar. Vamos a hablar de máquinas. Los ingenieros del Instituto Tecnológico de Aragón, Francisco Lahuerta y Víctor Moya, comenzaron analizando estos datos del proceso de prensado. Francisco Lahuerta, buenos días. Bienvenido de Puertas al Campo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo lo hacen, señor Lahuerta? Explíquenos. ¿Algoritmos matemáticos? ¿Determinan ustedes variables? ¿El peso real? ¿Resultado final? Explíquenos, para los que somos completamente profanos, explíquenos cómo lo hacen, señor Lahuerta. Bueno, pues en nuestro caso, lo que nos proporciona, en este caso, Molinos Alfonso, fue una tabla de datos con las diferentes variables de entrada y de salida que componen el proceso que quieren modelizar, y en base a esa tabla de datos, que puede ser simplemente una tabla de Excel con muchísimos datos, ¿no?, que inicialmente pues las correlaciones y las relaciones entre las diferentes variables pues no se pueden llegar a ver de manera digamos obvia, y para eso existen algoritmos matemáticos de machine learning en los que encuentran las relaciones
que hay por debajo de los datos entre las diferentes variables de entrada y de salida, y se generan unos algoritmos matemáticos después de muchos procesos de cálculo y análisis que luego pues sirven para introducirles nuevas variables de entrada para que arrojen algún resultado como variable de salida. Y en este caso pues se ha customizado al caso de Molinos Alfonso, en el que las variables de entrada son todos esos parámetros que se han comentado, y las variables de salida pues sería la forma de configurar la máquina. Entonces, señor Lahuerta, ustedes lo que han creado, y explíquenos también, porque posiblemente mucha gente haya escuchado el término pero no sepa exactamente a qué hace referencia, que es un gemelo digital, y cómo ustedes lo que han hecho es prácticamente, bueno, pues llevarse la fábrica, llevarse la almazara Molino Alfonso al Instituto Tecnológico de Aragón, por visualizarlo, quiero decir, ese gemelo digital que ha servido para que ustedes puedan además anticiparse a lo que puede ocurrir. Sí, de alguna forma el gemelo digital o el modelo de datos lo que hace es predecir cuál sería la configuración de la máquina en base a las variables de entrada, que es la calidad de la oliva, y también en base a cuál es la calidad que se busca en el orujo de salida. Y son modelos matemáticos que predicen todo ese comportamiento del sistema físico. ¿Cuántos datos han tenido que evaluar, señor Lahuerta? El tema de la cantidad de datos sí que es algo crítico en los temas de Machine Learning. En general, cuantos más datos mejor, pero en este caso había un número limitado de datos, que eran unos 50 datos, pero se ha podido trabajar con esos datos, se han empleado algunas técnicas de validación cruzada y con ello hemos podido llegar a crear un modelo relativamente estable, y además pues ya se ha creado todo el entorno de trabajo para que en el futuro, cuando vayan apareciendo nuevos datos, porque cada temporada de la oliva pues generará nuevos datos, pues estos nuevos datos se van a poder incluir en la generación de estos modelos y crear nuevos modelos que cada vez serán mejores cuando aumenten los datos. Señor Alfonso, terminamos hablando precisamente de la temporada de la oliva, de la campaña de la oliva. ¿Cómo está siendo este año para la gente que no es del campo? Ahora mismo, 25 de enero, ¿cómo estamos? Estamos todavía moliendo. Aún nos queda, aquí en Belchite, este año ha habido muchísima cosecha. O sea, no un cosechón como hace 2 años, pero ha habido una muy buena cosecha. Está la gente un poco... Los precios de cuando empezamos la campaña ahora han bajado bastante. Ahora parece que están estabilizando un poco, pero en fin, aún nos queda bastante campaña. Lo de pedir que llueva cuando tiene que llover, lo de establecer también ahí esa becería, eso de momento, señor Alfonso, no lo pueden hacer las máquinas, ¿verdad? No lo puede hacer todavía la inteligencia artificial. Así es, nunca llueve a gusto de todos. Por ejemplo, ahora estas lluvias nos está perjudicando porque no se pueden coger las olivas. De todas formas. Pero en fin, sí. Cuando es por lluvia nunca hay que protestar. Nunca hay que protestar. Siempre viene bien que llegue el agua, que caiga el agua, y siempre viene bien. Y de hecho, nosotros hoy, precisamente este domingo, hemos hablado de muchas investigaciones que se están llevando a cabo relativas y relacionadas con el sector primario, y hemos querido contarles también cómo Molino Alfonso, esta almazara de Belchite, ha incorporado, gracias a la labor que han llevado a cabo desde el Instituto Tecnológico de Aragón, han incorporado, como decimos, la inteligencia artificial a la producción del aceite de oliva. Florentino Alfonso, Francisco Lahuerta, gracias a ambos por haber madrugado para ayudarnos a comprender mejor lo que pasa en el campo. Un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros.